buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy toca viajar hasta los años 50 para hablar de una película fundamental dentro del cine de ciencia ficción clásico. Me refiero a The Thing from Another World de 1951, conocida en español como El Enigma de Otro Mundo. Dirigida oficialmente por Christian Nyby, aunque con la enorme sombra creativa de Howard Hawks detrás de todo el proyecto. La película nos lleva a una base militar y científica en el Ártico, donde un grupo de investigadores descubre una nave extraterrestre enterrada bajo el hielo junto a una criatura congelada. Lo que parecía un simple hallazgo arqueológico se convierte rápidamente en una amenaza mortal. En su momento, la película fue un enorme éxito comercial y una cinta muy bien recibida por el público, fascinando a los espectadores en plena paranoia nuclear y Guerra Fría. La crítica de la época valoró especialmente su ritmo, diálogos y tono adulto, y con el tiempo se consolidó como un clásico absoluto de la ciencia ficción de invasiones alienígenas. Pero antes de continuar, ya saben, si disfrutan este tipo de contenido dedicado al cine clásico, ciencia ficción, terror y análisis cinematográficos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos videos. También pueden encontrarme en Twitter, Letterboxd, TikTok e Instagram, donde comparto un poquito de todo, opiniones rápidas, rankings, primeras impresiones y recomendaciones cinéfilas. Todos los links están en la descripción de este video. De verdad, muchas gracias por apoyar este proyecto. Somos un canal pequeño y cada like, comentario, suscripción y compartir ayuda muchísimo más de lo que imaginan. Así que gracias por estar aquí y por seguir construyendo esta comunidad amante del cine. Ok, vamos a hablar entonces de esta película, El Enigma de Otro Mundo. Aunque durante años hubo discusión sobre quién dirigió realmente la película, oficialmente el crédito pertenece a Christian Nyby, un cineasta estadounidense nacido en 1913 que en realidad fue mucho más conocido por su trabajo como editor antes que director. Nyby había trabajado como montajista en varias películas importantes, incluida Río Rojo, y ganó reputación gracias a su sentido del ritmo y estructura narrativa. Su carrera como director no fue especialmente extensa ni prestigiosa, orientándose después a televisión con episodios de series como Batman, Perry Mason o I Dream of Jeannie. Aquí, sin embargo, demuestra gran capacidad para sostener tensión en espacios cerrados y manejar dinámicas grupales. Su estilo visual no era particularmente autoral, lo cual alimentó aún más la teoría de que Howard Hawks estuvo muchísimo más involucrado de lo habitual. Y claro, como dije, hablar de esta película es hablar inevitablemente de Howard Hawks, posiblemente una de las figuras más importantes de la historia de Hollywood. Hawks fue director, productor y guionista, un auténtico todoterreno en el sistema de estudios. Nacido en 1896, construyó una filmografía tan sólida que parece casi ridículo enumerarla. Scarface, Breaking Up Baby, Only Angels Have Wings, Has Girls Friday, Red River, Rio Bravo, The Big Sleep, Gentlemen Prefer Blondes. Eh, Prácticamente tocó todos los géneros imaginables y dejó huella en cada uno. Lo fascinante de Hawks es su capacidad para imprimir una misma filosofía narrativa sin importar el género. Un grupo de profesionales competentes enfrentando crisis, diálogos veloces, tensión romántica y mucha camaradería masculina. Todo eso está aquí. Aunque no figure como director, el ADN hawksiano es tan evidente que cuesta no ver la película como obra suya. Hawks además tenía una enorme habilidad para hacer cine comercial sin sacrificar la inteligencia narrativa. Nunca fue un director particularmente interesado en florituras visuales excesivas. Él prefería la funcionalidad, claridad espacial y personajes definidos por acciones antes que por discursos grandilocuentes. Esa filosofía funciona bastante bien en The Thing from Another World, donde lo realmente importante no es tanto el monstruo como el choque ideológico entre personajes. Hawks convierte una historia de monstruos en un conflicto entre ciencia, ejército y supervivencia. Esa mirada adulta y pragmática que probablemente la razón por la cual esta película todavía conserva cierto interés histórico, incluso si hoy resulta bastante menos impactante que durante su estreno. La película está inspirada en un célebre relato corto llamado Who Goes There? ¿Quién está ahí? O algo así, ¿no? De 1938, escrito por John W. Campbell, una de las figuras claves de la ciencia ficción literaria estadounidense.
Campbell no solo fue escritor, sino también editor de la mítica revista Astounding Science Fiction, donde impulsó a autores como Isaac Asimov, Robert Heinlein y Arthur C. Clarke, nada más y nada menos. Su relato historial transcurre también en una base aislada, pero propone algo muchísimo más interesante y paranoico: una criatura capaz de imitar perfectamente a cualquier ser vivo. Esa idea de infiltración y pérdida de identidad es el verdadero corazón del material original, y precisamente lo que esta adaptación de 1951 lamentablemente prácticamente ignora. Y aquí es donde empieza una de mis principales críticas a la película. The Thing from Another World toma la premisa base del relato, pero simplifica radicalmente todo lo que hacía especial a la obra de Campbell. En lugar de una criatura metamórfica que genera paranoia total entre personajes, tenemos básicamente una especie de monstruo vegetal humanoide bastante directo. Es una decisión comprensible para la época, por los recursos que habían, pero que inevitablemente vuelve la historia mucho menos sofisticada. La película cambia la paranoia psicológica por una amenaza externa convencional. Funciona como monster movie, sí, pero pierde complejidad temática y parte de su identidad. El reparto cumple bien dentro de las limitaciones del material. Kenneth Tobey interpreta a Capitán Henry, líder militar pragmático y probablemente el personaje más funcional de toda la película. Tobey transmite seguridad, liderazgo y energía suficiente para sostener gran parte del conflicto humano. No es una actuación memorable, pero sí sólida. Representa muy bien esa masculinidad clásica del cine estadounidense de mediados del siglo XX: competente, sarcástico, decidido y emocionalmente contenido. También tenemos por el lado femenino a Margaret Sheridan como Nikki Nicholson, que cumple el rol de interés romántico y periodista inteligente, aunque inevitablemente el guión la limita bastante, para ser honestos. Sheridan tiene carisma y tiene química con Toby, pero está atrapada dentro de un arquetipo clásico de la época. Es un personaje simpático, funcional, incluso divertido por momentos, pero claramente secundario para el conflicto principal. Aún así, aporta algo de ligereza al tono excesivamente masculino del resto del elenco. Tenemos también dos actores más interesantes dentro de la película. Uno es Robert Cornwaite, que interpreta al Dr. Carrington y que probablemente ofrece la actuación más interesante del film. Su personaje representa la obsesión científica llevada al extremo, la idea de preservar y estudiar al alienígena incluso a costa de poner vidas humanas en riesgo. Carrington no es exactamente un villano, sino la personificación de una visión racional llevada al fanatismo. Su conflicto con Henry es en realidad el verdadero motor dramático del film y quizás lo más interesante de toda la propuesta. Y finalmente tenemos a Douglas Spencer como Scotty, el periodista. Aporta un poco de dinamismo narrativo gracias a su rol de observador y reportero dentro de la historia. Su presencia sirve para introducir algo de comentario mediático y paranoia pública. No es un personaje particularmente profundo, pero cumple dentro del ecosistema coral que plantea la película. Algo curioso de este film es justamente eso: casi todos los personajes hablan mucho, opinan mucho y se mueven constantemente, generando una sensación de caos organizado. Ahora bien, si hablamos puramente de, no me gusta usar esta palabra, pero no consigo una mejor, envejecimiento cinematográfico, aquí es donde la película sufre bastante. Y sí, voy a decir algo que probablemente no sorprenda a nadie. John Carpenter hizo algo muy superior en 1982 con el mismo relato de partida. Y no por poco. De hecho, creo que estamos ante uno de esos casos donde la nueva adaptación no solo supera la original, sino que prácticamente redefine por completo el potencial del material base. Técnicamente no es un remake directo, sino una adaptación mucho más fiel de Campbell, y eso se nota desde el primer minuto. Mientras esta versión de 1951 apuesta por una amenaza visible y relativamente simple, Carpenter entendió que el verdadero horror estaba en la desconfianza, la identidad y el aislamiento psicológico. La criatura de 1982 es infinitamente más aterradora porque puede ser cualquiera. Aquí no. Aquí el monstruo es literalmente el otro, visible, externo, identificable. Eso reduce enormemente la tensión. Nunca sentimos verdadera paranoia. Nunca dudamos del grupo. Y eso, viniendo de este material, del material de origen, es una oportunidad desaprovechada. Dicho esto, tampoco sería justo destrozar la película por no ser
Carpenter antes de Carpenter. Estamos hablando de 1951, una época donde el cine de ciencia ficción todavía estaba construyendo sus propios códigos visuales y narrativos. Vista desde su contexto histórico, la película tiene muchísimo mérito. Fue pionera en múltiples sentidos: alienígenas hostiles, bases científicas aisladas, paranoia institucional y amenaza cósmica. Muchas películas posteriores le deben bastante. También hay algo entrañable en su ingenuidad, ese aire casi pulp, esos diálogos acelerados, la puesta en escena hiperfuncional, el monstruo algo rudimentario. Todo eso le da cierto encanto retro. Es imposible verla hoy y no sentir que estamos observando una cápsula del tiempo del Hollywood de posguerra. Hay una inocencia narrativa que puede resultar hasta adorable si uno entra en la frecuencia adecuada. Además, a nivel visual cumple decentemente. La fotografía en blanco y negro ayuda mucho a construir atmósfera, especialmente en exteriores nevados y en secuencias nocturnas. El uso del fuego en el clímax funciona bien, y aunque el monstruo no impresiona demasiado hoy, sí posee cierta presencia física gracias a su diseño simple pero robusto. No da miedo, pero al menos tiene presencia, o por lo menos a mí no me dio miedo. En conclusión, The Thing from Another World es una película históricamente importantísima, pionera y absolutamente recomendable para amantes del cine clásico y la ciencia ficción vintage. Pero siendo honestos, como experiencia cinematográfica moderna se siente claramente superada por la adaptación de Carpenter. Tiene valor, tiene encanto y tiene legado, pero también ha envejecido un poquito mal en varios apartados. Para mí es una cinta interesante, disfrutable desde el contexto histórico, pero lejos de ser la mejor versión posible de esta historia. Mi puntuación final para esta película es de 3 estrellas sobre 5. Y ahora quiero leerlos a ustedes. ¿Les gusta más esta versión clásica o también creen que la adaptación de Carpenter juega en otra liga? ¿Les parece injusta la comparación o les parece inevitable? Déjenme su opinión abajo, porque sus comentarios son claves para el canal y además siempre enriquecen muchísimo la conversación. Nos leemos en comentarios y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.